Bien, nuevamente con ustedes. Mi nombre es Edgardo Marcos, profesor adjunto de la Cátedra de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA y director a cargo del CETE, el Centro de Estudios Transdisciplinarios en Epidemiología de la Universidad. Hoy, viernes 15 de mayo, vemos nuevamente la necesidad de presentarles una actualización en la relación que existe entre la pandemia de la COVID-19, producida por el SARS coronavirus 2, y los animales, particularmente con los animales domésticos de compañía. Esto lo hacemos porque en estos últimos días han aparecido numerosas publicaciones y a medida que se va incrementando lamentablemente la cantidad de casos en nuestro país y en nuestra región metropolitana de personas con esta coronavirosis, es probable que las y los colegas de la profesión reciban en sus clínicas, en sus consultorios, consultas o directamente visitas de personas que han tenido la enfermedad o la tienen y tienen sus animales con o sin signos, y a veces la necesidad de estar actualizado es fundamental para poder resolver el caso y además de eso prevenirnos como profesionales de la salud que somos. Así que bueno, vamos a elegir o hemos elegido en esta oportunidad una presentación en PowerPoint, no solamente para que ustedes escuchen nuestras opiniones, sino para que las vean reflejadas en la publicación y en la forma en que los autores las han presentado. Así que bueno, avancemos. La imagen que aquí mostramos está tomada de una presentación que hizo hace unos días el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, el CDC de Estados Unidos, donde aparecía la vinculación entre el SARS coronavirus 2 y distintas especies animales, tanto domesticadas o silvestres. Hemos tomado esta imagen porque nos parece interesante introducirla y vamos a ir a las publicaciones fundamentalmente vinculadas al tema de animales domésticos de compañía y su relación con este coronavirus. Esta es la carátula de la presentación de un trabajo que se publicó en la revista Nature, o sea, una de las revistas más importantes de las ciencias a nivel de la biología, a nivel mundial. Como ven el título, esto hacía referencia a que el coronavirus podía infectar a los felinos, pero no tanto a los caninos. Esto fue publicado el 1 de abril de este año y vamos a ver algunos temas importantes que había dentro de la publicación. Tanto en este trabajo como en los siguientes que componen esta actualización, hemos seleccionado un criterio que es mostrarles la publicación original. Solamente hemos marcado algunos aspectos que son los que vamos a traducir nosotros e informarles, pero para que lean o estén al tanto de cómo fue que los autores presentaron su información. Esto es un resumen, una presentación de un trabajo experimental en el cual se inocularon gatos con SARS coronavirus 2 y después se los colocó en jaulas con gatos que no habían sido infectados para ver si había transmisión entre animales. Esta publicación lo que dice es que los gatos pueden ser mucho más fácilmente receptores o son mucho más susceptibles que los caninos a recibir el coronavirus, pero además remarca que esto no debería alarmar a los propietarios de estos felinos, ya que las experimentaciones como estas se realizan bajo condiciones que no son las de la realidad. Lo que se hace cuando se infecta a un animal en forma experimental es darle una altísima carga viral que es superior a cualquier dosis que haya en la vida real. Además, tanto en esta publicación como en otras, había quedado en evidencia que los gatos inoculados experimentalmente no segregaban cantidad suficiente de virus como para afectar a personas. En esta experiencia ya se decía que había posibilidad de que un felino inoculado experimentalmente con el SARS coronavirus 2, puesto en contacto con un felino normal, sin tener la aplicación de virus, podía contagiarlo a través de pequeñas gotas y podría ser la transmisión entre animales. Ahí tienen que de los 4 animales infectados que estuvieron en las jaulas entre los inoculados y los no inoculados, todos resultaron positivos a la medición de anticuerpos para este coronavirus.
Esta comunicación que ustedes ven aquí es del 13 de mayo, del miércoles 13 de mayo de esta semana, donde se comunicó por primera vez un caso de SARS coronavirus 2 en felinos en Alemania. En este informe lo que se hace es reportar la primera vez que un felino da positivo a SARS coronavirus 2 en Alemania. Fue una hembra de 6 años que vivía junto con un anciano en un hogar de retiro. Ese anciano falleció de COVID-19 y además de la hembra felina que dio positivo al SARS coronavirus 2, había otros dos felinos en ese hogar de retiro, una gata de 15 años y un macho de 10 años, que también convivían con todos los residentes en ese geriátrico y ninguno de los tres presentó signos respiratorios de enfermedad. Y los dos gatos que no fueron positivos siguen permaneciendo a la fecha del informe, que es 6 de mayo, negativos. ¿Está? Esto es la publicación en el diario Le Figaro, en Francia, en París, del 12 de mayo, del segundo caso positivo de un felino con coronavirus en Francia, hecho por la Escuela Nacional de Veterinaria de Toulouse. Lo que se menciona a través del informe de la Facultad Nacional de Veterinaria de Toulouse, en Francia, es que este segundo gato que dio positivo al test de coronavirus también probablemente ha sido infectado por sus propietarios. Además, lo que dice que remarca esto de que la mayoría de los casos a nivel mundial, todos los felinos que dieron positivo tenían una alta sospecha de haber contraído la COVID-19 a través del contacto humano-animal. En este caso, este segundo gato tuvo problemas respiratorios y continuó con tos persistente aún después de los tratamientos que se le realizaron. Pero remarca el artículo que no hay razón para sospechar que ese felino o los felinos en realidad representan riesgo para contaminación en humanos. A la luz de los conocimientos actuales, y esto es importante también recordarlo, que vamos día a día con el conocimiento de esta virosis, no hay evidencia de que ni los animales domésticos de compañía ni los animales de granja jueguen un rol en la cadena de transmisión epidemiológica del SARS coronavirus 2 hacia los humanos. Como siempre marcamos y remarcamos, aquella colega que requiere información precisa sobre esto, que recurra por favor a las fuentes oficiales, particularmente a la OIE, que el día 7 de mayo presentó esta guía, que se puede bajar de internet, es libre, para las consideraciones técnicas de muestreo, análisis y cómo se informa a los organismos internacionales. Recordemos que esto es una enfermedad de notificación obligatoria en animales. ¿Cómo se informa esta presencia del SARS coronavirus 2 en animales? Este documento tiene 5 capítulos, lo pueden leer, es más, recomendamos que lo puedan leer porque aclara muchísimo y es la versión oficial de la institución madre de la sanidad animal a nivel mundial, la OIE. Ahí tienen los 5 capítulos, es cómo se considera el SARS coronavirus 2 como una enfermedad emergente en animales, cuáles son los principios para muestrear y analizar animales sospechosos, cuál es el principio de la racionalidad para utilizar los test en animales, cómo es la definición de caso y cómo hacerle el reporte correspondiente a la OIE. Otro material que queremos acercarles en esta actualización es una videoconferencia que se hizo el día 6 de mayo desde el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, bajo el marco teórico de Una Salud, que vincula a la COVID-19 con animales. Ahí tienen el título de las 3 conferencias y cuando ustedes entren a esta página, haciendo clic en el icono, van a escuchar la conferencia, que dura aproximadamente una hora y algunos minutos más. Está en inglés y nosotros lo que hemos hecho para esta actualización es bajarla
y mostrarles algunos de los temas que se tocan en esa conferencia como con dos aspectos, ¿no? Primero, alcanzárselo, hacérselo llegar a ustedes como actualización desde la facultad y segundo, como siempre decimos, a ver si les pica el bichito y la quieren ver toda. Es muy importante que lo hagan. Esta es la portada de la primera conferencia, o sea, la COVID-19 en los animales, una aproximación desde el marco teórico de One Health hacia esta zoonosis emergente. Y de esta conferencia vamos a mostrarles una diapo. Toda la conferencia en esta parte está vinculada a temas que ya hemos adelantado nosotros en otras actualizaciones, solamente mostrarles cómo es el gráfico en el cual todos los casos que ya fuimos comentando de los felinos y los caninos en Hong Kong, en Bélgica, los felinos del zoológico en Nueva York, los criaderos de bisones en Holanda, bueno, cómo queda ahí patentizado desde el CDC y tomado a la fecha 5 de mayo de la página de OIE. Fíjense que hay dos casos, el de un gato en Bélgica y el de dos criaderos de bisones en Holanda, que no fueron reportados al WAGIS, que es el sistema de información de la OIE para las enfermedades animales de declaración obligatoria. En esta presentación tienen mucha de esta data que es más o menos ya conocido y por eso no lo abundamos en esta actualización, pero se lo recomendamos ver como para tenerlo como repaso. La segunda conferencia dada por el CDC en este encuentro virtual que se realizó el 6 de mayo tiene que ver con la parte de diagnóstico de laboratorio en animales, hecho por los servicios veterinarios nacionales de laboratorio de lo que sería el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. En esta conferencia, además de describirse los distintos test diagnósticos que se utilizan, las PCR en tiempo real, los distintos aislamientos virales, los test serológicos, me pareció importante destacar para que manejemos todos estos conceptos de cómo es el criterio para hacer un testeo de laboratorio en animales del SARS-CoV-2. Fíjense en la columna de la derecha lo que hemos remarcado. Primero, que no se recomienda hacer testeos de rutina para animales. Y segundo, que se recomienda fuertemente desde el Departamento de Agricultura de Estados Unidos a sus veterinarios, y yo creo que nosotros podemos tomar ese criterio para nuestras colegas y nuestros colegas, que se haga un excelente análisis previo y se descarten cualquier otro tipo de enfermedades en los animales antes de considerar pedir un test para SARS-CoV-2. Fíjense que además ahí tienen en el cuadrito los 4 criterios en función del riesgo epidemiológico y de la figura clínica que presentan los animales, de cuáles serían aquellos que requieren mayor necesidad de un test diagnóstico para SARS-CoV-2, que serían los criterios A y B, que son aquellos animales que además de presentar signos que lo hagan sospechoso de tener una enfermedad infecciosa, hayan convivido con personas, ya sea sospechosas o caso confirmado de la COVID, o que hayan estado expuestos en un ambiente de alto riesgo, como puede ser el animal de una prisión, de un crucero o de un geriátrico. Esas serían las categorías A y B. La categoría C son los animales que están en zoológicos o en lo que sería gateras, por ejemplo, refugios, y que hayan sido asintomáticos o que hayan tenido síntomas. Y la última categoría son los animales en tropa, en rodeos, que estén en gran cantidad y que hayan tenido como rodeo, como clúster, la presentación de signos compatibles con una enfermedad infecciosa. Esa es la clasificación actual que desde el CDC y desde el Departamento de Agricultura de Estados Unidos bajan como recomendación a las y los veterinarios de Estados Unidos. Y esta tercera conferencia, donde me voy a detener un poco más, dada por el doctor Wallace, es un veterinario epidemiologista o epidemiólogo veterinario, acerca de qué precauciones hay que tomar en el manejo
de animales sospechosos de estar infectados con SARS-CoV-2 en la clínica veterinaria. En la conferencia, el disertante abarcó 7 de estos 8 puntos. El punto 6 de limpieza y desinfección no lo suministró en esta conferencia. Sí, los demás puntos, y de cada uno de ellos yo elegí una parte para charlarlas con ustedes. El primero tiene que ver con la seguridad laboral de los profesionales y las profesionales y su equipo dentro de los hospitales o clínicas o consultorios veterinarios. A la derecha tiene un esquema de cómo sería desde lo menos efectivo a lo más efectivo la escala jerárquica del control, que esto se aplica en cualquier análisis de riesgo de cualquier enfermedad. Pero bueno, lo ponen como ejemplo. Lo que sí queda claro es que, empezando de abajo para arriba, ninguna persona debería entrar a la clínica si no tiene la cobertura facial del barbijo o del cubrebocas, y si es necesario con un equipo de mayor protección personal. Después, todo el equipo profesional de la clínica, del hospital, si está enfermo debe permanecer en su domicilio, no venir a trabajar, lo mismo para los empleados de ese lugar, y no deberían retornar al trabajo hasta que no tengan fiebre por 72 horas, los síntomas hayan mejorado y al menos hayan pasado 10 días desde que se iniciaron los síntomas. Esto es muy importante para evitar los contagios persona a persona. El segundo punto a tener en cuenta es qué hacer con el propietario de un animal cuando el propietario es el que está sospechoso o confirmado de tener la COVID-19. Evidentemente la recomendación es que no debe visitar el consultorio o la clínica veterinaria esa persona. Tiene que llamar por teléfono y de ahí en más se verá cómo se le va a buscar el animal si es que tiene necesidad de una consulta veterinaria. Pero hay que evitar de todas formas y ser muy estricto en esto, que personas enfermas circulen o penetren a los consultorios, a los hospitales o las clínicas veterinarias, por el problema hacia las personas y también por el impacto negativo que pueden tener hacia el bienestar de los animales que allí estén presentes. Allí lo que presenta este colega son los síntomas clásicos o esperables y compatibles con una infección por SARS-CoV-2 en animales. Ahí tienen la lista y es lo que ustedes deberían tener en cuenta cuando, si en estos días les llega una consulta de una persona que tiene un animal y que sospecha que ha estado en contacto con alguien que tenía coronavirus. Bueno, esto es lo que habría que ver, buscar. Aquí lo que se marca es nuevamente el tema de si debemos o no solicitar un testeo de esos animales en sospecha de que tienen SARS-CoV-2. Insisto, como testeo de rutina no está recomendado. Ahora, si se hace la historia clínica de ese animal y en 2 semanas previas estuvo en contacto con una persona que tiene o tuvo COVID-19 o que tenía síntomas compatibles con COVID-19 o estuvo en lugares de riesgo, insisto, una cárcel, un crucero, un geriátrico, bueno, ahí se podría evaluar si es necesario hacer un testeo de ese animal, pero esto debe ser consultado con las autoridades veterinarias nacionales, en este caso con el SENASA o con alguna institución de tipo oficial para saber si esto es necesario hacerlo, si hay disponibilidad y cómo se puede hacer. No tomar las decisiones individualmente. Esto es sumamente interesante porque describe en función de la historia clínica del animal, en el cuadro que ven a su derecha, bueno, la columna de la izquierda, están todas las posibilidades que tendría los animales, si estuvieron o no en contacto con una persona, si tienen o no síntomas, si estuvieron o no en lugares de mayor exposición, y a la derecha el equipamiento que él o la profesional veterinario debe tener a mano para atender ese animal, que está dividido en si hay que usar barbijo o máscara facial, si hay que usar una protección de ojos con esa máscara que se coloca con un acrílico delante, el uso de guantes, el uso de una ropa o impermeable, protectora para después lavarla o no, y en el último caso si es que hay que usar o no la máscara N95. Ahí tienen en qué casos sí y en qué casos no.
Me parece que es muy interesante analizar esto y estar atentos por si en estos días concurre a vuestras clínicas o vuestros consultorios una persona con un animal sospechoso de esta situación. Esto también es importante porque llegado el caso que ese animal sea positivo al coronavirus, al SARS coronavirus 2, lo recomendable es el aislamiento de ese animal para que no esté en contacto ni con otros animales ni con otras personas. Y ese aislamiento puede hacerse en el hogar del propietario del animal o en la clínica veterinaria. Y aquí tienen descrito qué es lo que habría que tener en cuenta. Aquí lo que el disertante nos muestra es cuáles son los criterios que hay que seguir para que el animal que estuvo infectado con el SARS coronavirus 2 pueda retomar su vida normal, tanto con una mirada clínica como una mirada laboratorial. Y esto es fundamental, cómo comunicarle al tenedor responsable, al propietario, al cuidador de la mascota y cuál es la relación de la COVID-19 con nuestros animales. Remarcarle que al conocimiento actual sobre este virus raramente se ha demostrado que los animales se enfermen. Tengamos en cuenta que hay 4 millones de personas en el mundo afectados y no llega a una centena de animales o menos. Por lo tanto, sigue siendo raro que los animales se enfermen de COVID-19 y que en la mayoría de los casos es el humano el que le transmite al animal el virus y no viceversa. No hay evidencia en la actualidad que los animales tengan un rol significativo en la cadena epidemiológica de transmisión de la COVID-19. Si esa persona está enferma o sospecha o fue confirmada por algún test que tiene COVID-19, tiene que restringir su contacto con sus animales, así como lo restringe con otras personas, o sea, un aislamiento social. Y si no hay posibilidades porque vive únicamente solo con su animal, tomar las medidas de precaución usando guantes, máscara, barbijo, etcétera, en el manejo del animal. También hacerle conocer que ese virus, que raramente, pero puede ocurrir, afecta a los animales, tiene que cuidar a sus mascotas, así como cuidaría a otros miembros de su familia de estar en contacto con personas infectadas. Y sí insistir con este punto, que los testeos de rutina no están actualmente recomendados para animales, que no insistan con eso. Bueno, y aquí hay una serie de puntos claves en los que el CDC, insisto, el Centro de Diagnóstico y Control de Enfermedades de Estados Unidos, remarca a los propietarios de mascotas qué es lo que deberían hacer con ellas si dieron positivo a la COVID-19. Ahí lo tienen todo explicado, de aislarla, de no usar productos químicos desinfectantes no autorizados, saber que solamente algunos, muy pocos animales han dado positivo y que ninguno hasta ahora ha muerto de esta infección, o sea, no tiene mortalidad descripta en animales, que permanentemente estén en contacto con el veterinario de su animal para saber qué determinaciones tomar y si ese animal tiene que ser internado en algún lado, es una decisión que toma la salud pública veterinaria, en este caso el SENASA, y no la tiene que tomar solamente ni el dueño ni el veterinario en forma individual. Y por último, esta es una publicación que salió hoy mismo, 15 de mayo, en la revista de medicina de Nueva Inglaterra, New England Journal of Medicine, acerca de la transmisión del SARS coronavirus 2 en gatos domésticos. Nuevamente, esto es un estudio experimental que ha sido tomado por algunos medios de difusión masivos como algo alarmante, que los gatos se pueden contagiar entre ellos y demás. Insisto, hasta ahora todas las pruebas son experimentales y esta es una más. En este trabajo lo que se describe es que el día 0 inocularon por vía nasal en una alta carga viral a 3 felinos. En el día 1 se detectó virus en 2 de esos 3 y en el día 3, después de la inoculación, los 3 gatos inoculados ya tenían virus detectable y la eliminación o la detección de ese virus continuó hasta el día 5 y 6, post inoculación. Paralelamente se colocaron en las mismas jaulas
dentro de cada una de esas 3 jaulas, un gato más en cada una, o sea, otros 3 gatos, pero que no habían sido infectados. Esto lo hicieron a partir del día 1, o sea, a partir de que fue reconocido en uno de los gatos inoculados que ya tenía virus, y al cabo del día 3, o sea, 2 días después de haber sido colocados estos gatos no infectados en las jaulas con los animales que habían recibido la descarga experimental, uno de los gatos en el día 3 se le pudo recuperar el virus por un hisopado nasal, y 5 días después fueron detectados ya en todos los gatos convivientes con los inoculados. ¿Qué quiere decir esto? Que hay transmisión entre animales, pero insistimos, esto es en condiciones experimentales con una descarga viral en alta cantidad, y que seguramente no es la representatividad de lo que ocurre en la vida real. Sin embargo, es un dato importante a tener en cuenta, es reciente, es de hoy mismo, publicado en una revista científica de alto impacto. Bien, antes de finalizar esta actualización, un punto que quiero remarcar y que en la aparición de las diapos no lo aclaré, es que sumado a todo lo que se ha dicho en nuestro caso, y lamentablemente tenemos que agregar como zona de riesgo las villas de emergencia, mal llamadas barrios, no son barrios, insistimos, por alguna experiencia personal de trabajo de más de 20 años en esos lugares, siguen siendo villas de emergencia, que es donde están apareciendo en Ciudad de Buenos Aires, en el primer cinturón del conurbano, muchos casos de personas positivas a la COVID-19, y esa gente convive con animales. Así que también hay que tomar en riesgo o en cuenta ese tipo de ambientes cuando nos traigan un animal a la consulta. Bueno, ahora sí, muchas gracias a todas y todos quienes han participado en esta instancia de actualización. Muchas gracias a las autoridades de la facultad que nos permiten ponernos en contacto con ustedes para transmitirles estas actualizaciones. Quedamos a disposición de todos ustedes y, como siempre, cuídense, cuidémonos y tratemos de estar bien. No rompamos las cuarentenas, no hagamos locuras. Somos trabajadores y trabajadoras de la salud, somos profesionales de la salud, y si hay estudiantes que nos están escuchando y actualizándose con esto, son estudiantes de una futura de una profesión que en el futuro los va a transformar también en agentes sanitarios. Por lo tanto, insisto, cuídense, cuidémonos. Hasta la próxima.